bueno, algo que había hecho en su momento eh, por mi cuenta y era alguna de las pequeñas cosas en las cuales utilizaba Designer, ¿no? Pero no como armado de texturas, sino que porque yo de hecho lo texturicé todo en Painter, no se usa Designer. Pero incluso en este pequeño cosito de acá, ¿no? Que es como es más o menos una serie de efectos, ¿no? Que podemos ver que tenemos la textura que va saliendo del centro hacia afuera. Una textura que tiene por ahí unos detallitos, ¿no? Que van girando siempre alrededor. Las texturas que utilizo para este, digamos, efecto de las cositas que van desde abajo hacia arriba, ¿no? Tipo, yo muchas veces uso Designer más que nada como digamos, como una base en la cual hago texturas que después yo, por ejemplo, aplico para VFX. Sí, entonces eso es un ejemplo, ¿no? Yo no sé si tengo por acá uno más dando vueltas, pero tengo unos cuantos. Incluso si, por ejemplo, tengo que hacer bien las típicas... La mayoría son acá de videojuegos, así que más o menos me van a seguir el hilo. Pero vieron, por ejemplo, que... No sé, si van a un juego de estrategia o por turno, más que nada el XCOM, los que conocen XCOM es un jueguito de estrategia. Eh, Tienen, por ejemplo, texturas que dicen, bueno, el efecto llega hasta acá o acá termina el área, ¿me explico? Entonces son ese tipo de cosas que, por ejemplo, yo digo, bueno, quiero hacer una textura que se marque o que aparezca en algunos extremos, bueno, utilizo esto para ir armándolo, ¿no? De hecho, esto, por ejemplo, que ven acá, que es, ok, uso eh, textura de líneas y en el canal rojo uso una textura eh, digamos, roja es como, ok, uso esta base y con esto después utilizo shaders. No sé acá si tienen muy claro cuál es el concepto de shaders o no. Pero digamos, los uso como una base, ¿no? Yo tengo por acá también otros ejemplos de cosas que hice para probar, ¿no? A ver si tengo por acá. Acá, por ejemplo, esto es una textura que yo hice para probar y la hice en Designer. Vieron los típicos disparos de, de un juego de tercera persona, visto de arriba. Vieron los sprites que siempre hay como un sprite de disparo. Entonces, otro ejemplo de cómo, de qué hice fue realicé estos efectos de disparo como para ir probando un poco, ¿no? Eh, Son diferentes casos. Creo que este es el que más lindo me quedó. Pero, por ejemplo, proyectar una textura, mover los canales de lugar, ese tipo de cosas, por ejemplo, yo personalmente las hago en Designer. Eh, Pero sí, es entre eso y armado de materiales en general, siempre trato de ir por ese lado, ¿no? Eh, bueno, miren, también no tienen por qué limitarse a materiales, si quizás la pregunta va por ese lado. Si ustedes, por ejemplo, pongamos en cuenta que tenemos una especie de juego, ¿no? Con eh, una interfaz que da una sensación de 3D. Ustedes quizás están acostumbrados a ver las interfaces de juegos como algo 2D, lo cual es así, pero nunca quizás han tenido en cuenta el hecho de que quizás pueden tomar, ¿no? Estos efectos, por ejemplo, yo acá tengo, por ejemplo, otro patrón armado, fíjense, tomo formas, las uno con blends y genero, por ejemplo, este relieve de acá, ¿sí? Ven que es como una especie de círculo, ¿no? Con un patrón bien claro, ¿sí? Y quizás lo que hago con esto después es decir, bueno, le puedo dar relieve, le puedo dar metálico, le puedo dar lo que sea y renderizar esta imagen, estas texturas y utilizarlo como algo que puede ir tranquilamente a la UI, ¿no? Tipo, todo esto puede ir tranquilamente a la UI. Si yo hago un normal, sí, no, a ver, algo de UI no tiene por qué ser solamente base color, puede tener también tranquilamente otros mapas, ¿sí? Pueden quizás aprovechar también para indagar y meterse en otras áreas, ¿sí? Pero yo particularmente la suelo usar para VFX y hago texturas que son que guardan información de todo tipo, ¿sí? Ahí por ejemplo puedo ver que tengo efectos de difuminado, tengo diferentes bordes marcados, son trato de aprovechar siempre los tres canales de color
para hacer texturas que me sirvan a mí para trabajar después ya sea en Unity o en Unreal, ¿sí? Más o menos eso es el uso que yo personalmente a veces le suelo dar. No muy complejo, pero realmente me ayuda bastante. Em, pero bueno, eso quizás. Si quieres después, para la última clase hacemos algún ejemplo o algunos efectos ahí para ir probando si así lo quieren. Em, bien, bueno, ahora sí ya somos suficientes, creo que podemos ir empezando con lo de hoy, me parece. Em, bien, ahora, lo que es la clase de hoy, ¿no? En la clase de hoy quizás vamos a enfocarnos un poquito en lo que son ciertos casos o ciertos ejemplos que se pueden aplicar bastante, ¿no? Medio que si tuviera que, que compararlo con las cosas que habré hecho en cursos previos, vamos a ver cómo quizás podemos hacer uso de relieves, ¿ven? Como tenemos acá, y tratar de generar una sensación de que este tipo de cosas overlapean. Acá quizás no se siente del todo bien, ¿sí? Si voy a otro ejemplo, sí, fíjense que acá empezamos a tener como cierta disparidad, ¿no? De diferentes capas de profundidad, por así decirlo. Eh, Esto tranquilamente, bueno, si agarro el patrón que hice en este gráfico, ¿no? Que yo hice acá un pequeño patrón. Fíjense, vamos a copiar. Vengo acá y lo agrego, pego. Sí, fíjense, tengo el patrón agregado acá. Simplemente tengo que integrarlo al resto del efecto, ¿no? Voy a agregarlo por acá. Que sustraiga. Y ahora solo me queda ajustar estos valores para que quede bien. ¿Sí? Fíjense que esto habíamos visto el transform, que podemos ajustar esto en un plano 2D. Y para que no me quede así, lo único que tengo que hacer es, en este caso, reducir la intensidad con la cual estoy restándole a la imagen básica. ¿Ven? De hecho, es más, voy a dejarle en modo suma, como para que el relieve salga, ¿ven? Muy ligero va a ser el efecto. Pero ahí, por ejemplo, tenemos monedas con cierto nivel de profundidad, pero medio que tratamos de meter un poco la idea de darle como más perspectiva, ¿no? Como hacer este tipo de ajustes y también de buscar cierta aleatoriedad, ¿no? En lo que es todo un patrón, ¿sí? Más o menos de ahí va lo que vamos a ir tratando de hacer hoy. Em, pero bueno, empecemos, ¿no? ¿Cómo es que realmente vamos a hacer esto? Em, para empezar, bueno, yo acá hice un gráfico nuevo, ¿no? Completamente vacío, ¿sí? Acá en la escena recordamos que podemos elegir el, el tipo de superficie que queremos usar para ver simplemente aplicado estas texturas, no tiene por qué ser el mesh final. Si fíjense, igual siempre tengan en cuenta que estos tienen como unos subes armados, ¿no? Para que se pueda visualizar bien el material, ¿no? Un segundo. Bien, entonces, siempre tengan en cuenta que esto depende mucho de los subes de los modelos. Si se va a aplicar como ustedes lo harían si yo esto lo arrastrara a Substance. Entonces, para ir probando un poco hoy y salir un poco del ejemplo de las monedas, ¿sí? Vamos a trabajar quizás cosas como tejados o algo por el estilo, ¿no? Que dan como una sensación de relieve. Sí, si yo busco, por ejemplo, Stylized, pues siempre me lo tomo simple, pues uso yo la palabra Stylized, ¿no? Eh, Rooftop o algo por el estilo. Sí, si yo busco así, fíjense, Stylized Rooftop, me aparecen como diferentes ejemplos eh, marcados, ¿no? Que son estos que son más quizás en forma plana, tenemos otros que son como más curvos, tenemos acá tenemos un montón de ejemplos, ¿sí? Que puede ser también tranquilamente lo que se aplique a escamas. Bueno, acá tenemos más ejemplos, estos son quizás más caricaturescos, pero igual sirven, ¿sí?
Entonces, ¿qué hacemos en estos casos? O cómo quizás empezamos a tratar de tomar estos ejemplos. Bien, em, lo que hay que tener en cuenta... ¿Me perdiste algo? No, nada, Benja, recién empezamos. Lo que hay que tener en cuenta en estos tipos de cosas son dos factores. ¿La textura puede sobresalir del modelo 3D? Sí y no. Puede sobresalir en caso de que ustedes tengan, digamos, mucha geometría, ¿sí? Para los que no conozcan, existe un concepto llamado teselación. Tessellation. Sí, la teselación consiste en generar más geometría, ¿sí? En base a las necesidades del modelo. Si a ustedes les interesa dedicarse a hacer renders y todo eso, y podemos, por así decirlo, que podemos hacer que sobresalga un poco más, ¿sí? Eh, si yo pongo Tessellation 3D on versus off, quizás va a parecer mejor. Eh, Fíjense que es básicamente esto, ¿no? Yo tengo la textura base, tengo la textura con el normal map y tengo la textura con el displacement mapping. Displacement mapping en este caso estaría haciendo referencia al mapa de altura, al mapa de height, ¿no? Entonces, si ustedes tienen ciertas aplicaciones, ciertas como configuraciones o ajustes dentro de un motor, pueden tener teselación, digamos, y generar geometría en base al mapa de altura. Si no, simplemente nos vamos a quedar con el relieve del normal map, que igual va a servir porque nos va a indicar más o menos el tema del rebote de la luz, ¿no? Quizás la falta de displacement se nota más que nada cuando estamos en los extremos del modelado 3D, donde realmente ahí no hay relieve que aplique, ¿sí? Lo que sí siempre pueden hacer igual es tratar de darle a partir de la textura a cierto modelo 3D, pueden darle como más relieve y si quieren después quizás hacemos un ejercicio, nos metemos un ratito en Maya y lo editamos. Pero bueno, vamos a tratar de hacer una textura así, ¿no? Algo similar a esto, vamos a intentarlo. Y después vamos a ver de última cómo, sin tener que usar mapas de displacement para generar más geometría, porque esto genera más geometría, vamos a tratar de aplicarlo, ¿no? sobre un modelo como para darle un toque extra. Entonces, bajo estos conceptos vamos a ir creando, ¿sí? En lo que sería Substance. Vamos a ir generando como la forma base, ¿no? Que puede ser tranquilamente, por ejemplo, esta forma que es bastante circular, la verdad. ¿Sí? O puede ser algo más en tubo. Si vamos a empezar usando, por ejemplo, vamos a ir para acá. Vamos a crear un shape. Vamos a ir al tipo de patrón que queramos usar. Pero sí dejarlo como cuadrado, ¿no? Cuadrado con una escala mucho menor. Esto serviría, ¿sí? Fíjense también, voy a ir tirando esto al mapa de altura como para ir viendo el resultado y mapa de altura y esto a normales, ¿sí? Se ve muy sutil, pero está, ¿sí? Eso es el relieve que tengo ahora, ¿sí? Nada wow. Ahora, ¿cómo podemos mejorar o tratar de ajustar este tipo de relieves? ¿O cómo se tratar de darle como una sensación de profundidad cuando tenemos acá un montón de ejemplos en los cuales son como bastante más cilíndrico, incluso si se quiere decir, ¿no? Es como mucho más como forma de tubo. No en todos los casos, obviamente, acá son diferentes, ¿no? Pero ¿cómo empezamos a tratar de meter este concepto de profundidad? Bueno, ahí realmente lo que hacemos es, si yo sé que esto se va hundiendo, como que se va encajando, va encastrando uno con el otro, una de las formas que podemos hacer o una de las cosas que vamos a necesitar hacer es blendear esto, ¿sí? Hacer un blend entre la forma base y una gradiente, ¿sí? Lineal. Gradiente lineal, puede ser cualquier tipo de gradiente realmente, pero la que funciona acá es una gradiente lineal, ¿sí? Porque yo al aplicar un multiply o un subtract, ¿sí? Fíjense acá uso el subtract, va a generar un relieve diferente. Esto es la gradiente, esto va a ser el relieve, ¿sí? Y no se nos va a notar mucho, pero tenemos una intensidad mucho mayor, ¿sí? A medida que va, digamos, ajustándose.
Voy a tratar de hacer un poquito de memoria, esto no lo recuerdo en su totalidad, pero si nosotros queremos que el objeto tenga como teselación o cosas por el estilo, deberíamos aumentar un poquito más quizás la intensidad con la cual se aplica el normal map, ¿sí? Así que voy a ir a materiales, voy a ir a edit y voy a buscar acá en una ventanita que se abre acá a la derecha. Fíjense que cambié la ventana. Voy a buscar acá el mapa de alturas, ven, height, y voy a aumentar esto que dice scale para que la intensidad, ven, que sea mayor. Ahora si yo subo esto y lo exagero, voy a exagerarlo por la finalidad de la clase nomás. Fíjense que se nota un poco más, ¿no? La transición o la manera en la cual se va aplicando esta curvatura. Si lo exagero más, aún, bueno, más aún se va notando. Entonces ahí es donde realmente empezamos a aplicar esto de, de relieves, por así decirlo, ¿no? Ignoremos la parte de arriba, ¿no? Porque es una textura que trata de aplicarse. De última vamos a ver si ajustamos un poquito esta forma, pero esa es la idea general de lo que estamos teniendo ahora, ¿no? Ahí quizás podemos exagerar de vuelta este concepto de relieves, que ahora solamente de vuelta lo vamos a utilizar para que se entienda un poco mejor, no para otra cosa. Bien, y tenemos esto, ¿no? Que esto le da profundidad, básicamente. Pero si bien le da profundidad, no está haciendo que cambie, digamos, los costados, ¿sí? En ese caso, ¿sí? En estos casos particulares, voy a utilizar el bevel, ¿sí? Que el bevel es este nodo que lo que hace era generar como una especie de gradiente, ¿ven? Cómo genera esta gradiente y que yo puedo suavizar para que no sea tan, pero tan marcada, ¿sí? El normal intensity no me cambia nada acá, pero tengo, digamos, este normal map, este mapa de relieve modificado, ¿no? Que yo puedo volver a combinar, ¿sí? Usamos modos de fusión y voy a decir, bueno, acá voy a multiplicar esto, ¿sí? Y voy a reemplazar el resultado final. Y fíjense que ahora como que me cambió un poquito la forma, ¿no? Esto lo pueden ir cambiando, pueden ir ajustándolo, se ajustan la distancia con la cual se aplica, ahí quizás es más rectangular, pero no sirve. Podemos cambiar algo más angular si así lo deseamos. Sí, fíjense que me cambia un poco el contorno final, ¿no? Depende de qué tanto lo suavizo o no. Tenemos esa opción. Otra cosita también que podemos ajustar para que quizás no me difumine tanto los extremos es tomar el mapa de altura y escalarlo en una vista 2D. ¿Sí? Porque si yo escalo esto, se dejan de ver esas gradientes en la base. Solamente me interesa la gradiente del medio. Entonces es lo único que suaviza, ¿ven? Solamente suaviza esa área. No tiene por qué ser la única manera, ¿sí? Una alternativa a esto sería utilizar otra gradiente, si yo puedo buscar gradient. Y tenemos acá gradiente lineal 2 o gradiente lineal 3, ¿sí? Gradient. Acá voy a buscarlo como gradient así a secas. Sí, tenemos diferentes tipos de gradientes, sí, que cualquiera de estas puede funcionar, digamos, para aplicar un transform, llevarla al nodo de blend, sí, y modificar obviamente la forma para que tenga sentido, ¿no? Ahí va mejor. Voy a reemplazar voy a tirar esto al base color porque vamos a empezar a diferenciar un poquito más esto de qué es cada cosa. Así que esto viene para acá. Ven, y ahí tenemos lo que sería la parte de color y lo que sería como la parte lo que sería como la parte más suelta, ¿no? Bien, ahora, algo que hay que tener en cuenta, ¿sí? Es cómo vamos a hacer para darle un poquito más de profundidad. Bueno, de hecho, esto ya serviría, ¿no? Porque tenemos como el contorno definido, pero supongamos que queremos exagerar un poco más las formas, ¿no? O si incluso llegado al caso queremos rotar un poquito la dirección, etcétera.
nosotros tenemos que generar como ciertos relieves. Entonces, si yo por ejemplo tomo este resultado de acá, ¿no? Este resultado de blend, y le quiero dar como mucho más volumen, vamos a utilizar un nodo llamado Height Extrude. Si Extrude seguramente lo ubican de cualquier programa 3D, ¿sí? Fíjense que lo que hace es generar una especie de figura 3D, por así decirlo, ¿no? De lo que nosotros tenemos. Y acá a la derecha sí tenemos que estar ajustando un montón las cosas como la escala, ¿sí? Y de hecho, este puntito que ven acá, sí, este es un nodo medio pesado de procesar, pero yo moviendo esto lo que estoy haciendo es cambiar como la alineación, ¿no? Por así decirlo, del ángulo de la cámara. ¿Ven? Yo ajusto esto y me va cambiando el ángulo de la cámara. Y acá con estos valores voy a ir, digamos, ajustando la profundidad, voy a ir modificando lo que sería el offset, sería como que tanto movemos esto hacia arriba. ¿Sí? Tenemos estos ajustes. Y esto obviamente me da un valor de profundidad mucho más alto. Si yo esto lo dejo en... lo intercambiamos. Ven que acá quizás no se nota mucho por cómo está aplicada esta gradiente. Vamos a ver que le reste mucho menos. ¿Ven? Ahí empiezo a hacer que se vaya desvaneciendo poco a poco. ¿Sí? Y ahí empezamos a tener estos resultados. Em, pero bueno, ahí es como que le damos una pequeña capa de profundidad extra, ¿no? Esa sería como la idea. Vamos a ir mezclando ahora de a poquito. De hecho, esto lo puedo tirar de color ahí. Fíjense si resulta que tienen como un valor muy apagado, ¿no? Porque obviamente esto no... Esto hay que ir ajustando un montón. Pero si empiezan a sentir que tienen como los valores súper apagados, recuerden que siempre en cualquier momento pueden utilizar levels. E ir jugando con estas flechitas básicamente para ir ajustando los resultados, ¿sí? Si quiero que se sean más brillosos o no, voy ajustando con este nodo, ¿sí? Esto lo tiro para acá, para el base color. Esto lo tiro para el mapa de altura, ¿sí? Y bueno, y obviamente acá tenemos también, si yo tiro esto para el mapa de altura, y probablemente deba tirar esto también para el normal, ¿no? Pongo height to normal y se lo dejamos acá asignado. Ven y empieza a tener un poco más de forma. Vamos muy de a poco igual, ¿no? Eh, Algo también que nos puede servir, ¿no? Para ir probando el tema de las formas, etcétera, es decir, bueno, yo tengo acá esta textura de relieve, ¿no? Tengo esto muy marcado. Algo que me puede servir también es como tratar de pulir un poquito esta forma. Yo creo que se puede trabajar un poquito más si hago, por ejemplo, un blend, ¿no? Y le resto, por ejemplo, una forma circular. Vamos a hacer un shape. Vamos a hacer un shape circular, un disk. Vamos a usar el transform y vamos a mover esto. Voy a poner esto en subtraer porque yo quiero restarle, digamos, a la forma base. Entonces voy a achicar esto de un montón. ¿Sí? Voy a sacar la repetición. ¿Sí? Para sacar la repetición tenemos que ir al nodo en cuestión que está repitiendo, en este caso el transform. ¿Sí? Y siempre nos fijamos acá con ese tiling mode, vamos a ir a absoluto. Entonces acá defino, bueno, yo no quiero tiling, yo acá lo defino en el mismo nodo. Sí, obviamente después, más adelante, si quieren volver a activarlo en otro nodo, pueden. Sí, yo ahí lo dejo en No Tiling. Y vamos a ajustar estos valores para decir, bueno, voy a estar restándole, si esta forma final, vamos a ajustar y darle un poco de perspectiva también, ¿no? Porque un poco la idea es esta de darle como el final medio arqueado, ¿no? Que tienen las tejas, ¿sí? Y ahí quizás tiene un poquito más de sentido, ¿sí? Sí, algo que también puedo hacer, o algo a tener en cuenta, esto, estas texturas o este resultado medio dentado,
también depende un poco del mesh que tenemos, ¿sí? Si yo activo acá, bueno, esto depende mucho de la versión que tengan. Si tengo una versión actualizada, van a ver que acá tengo como el wireframe, ¿sí? Hay otras maneras de ver el wireframe, creo que es en display, que lo pueden activar o desactivar, ¿sí? Display wireframe. Pero ahí vemos que tenemos esta textura dentada y no es realmente porque la textura está mal, porque la textura en sí funciona. Lo que está raro es sería digamos toda la parte de cómo se aplica el desplazamiento. En un plano muy general no se nota mucho la verdad y si no usamos mapa de relieves, eh, al menos con un mesh de tan baja geometría, no va a pasar nada. Pero bueno, es solamente para tener en cuenta, ¿no? Esto lo voy a mover un poquito para la derecha. Metálico está en cero, esto está perfecto. Y esto lo voy a llevar a un valor más alto para que se vea un poquito mejor. Estos nodos, estos tres de acá los vamos a trabajar más al final. O esta vez nos vamos a concentrar en lo que es el relieve, ¿no? Ahora, eh, hecho esto, ¿sí? Lo que vamos a hacer ahora, lo que vamos a ir probando, es generar lo que sería sí, más o menos lo que sería la cuestión de la repetición. ¿Cómo le sacaste el multiply al círculo? ¿A qué no usé multiply, usé subtraer. O vos decís por la repetición. La repetición la sacás, ¿sí? Si vas a las propiedades y donde dice tiling mode, ¿sí? Que es esta opción de acá. Vas a tener que cambiar acá en este cuadradito, donde yo tengo un cuadradito, vos tenés seguramente esto que dice relative to input. Vas a ponerlo en absoluto y acá vas a ajustar y vas a poner que no hay tiling, ¿sí? De ahí lo podemos ajustar. Eso va para cualquier nodo igual, ¿eh? No es solamente para esto. Cualquiera que quieren sacar el tiling lo hacen desde ahí. Sí, y ahí ya nos queda la forma. Em, Repasando un poco el concepto, teníamos la forma básica de ladrillo, una gradiente con modo multiply que lo que hace es darle la forma más redonda. Puedo bajar la opacidad también de esto, fíjense, para ajustarlo si así lo quiero. Una textura de gradiente que también está como subtrayendo o multiplicando para ajustar nuestro relieve final, ¿ven? Que lo tenemos ahí. El Height Extrude, que es este nodo que le va a dar profundidad y que acá sí realmente depende un montón de ir jugando con estos valores para sacar la forma que nosotros realmente queremos, ¿no? Y bueno, y de última esta forma circular que lo único que hace es subtraer. También podemos probar otras formas, o mejor dicho, usar una forma mucho más, eh, con un contraste mucho más alto, ¿no? Si yo cambio esto a disk, fíjense que queda de una forma bastante rara. Vamos a dejarlo nomás con paraboloid. Podemos probar con Bell, podemos probar Gaussian, si estos lo van a ir cambiando ustedes, van a ir probando, pero más o menos esa es la idea general. Em, pero bueno, ahí tenemos esto dando vueltas. Bien, hecho esto, ¿sí? Lo que si digamos continúa o sigue en el proceso sería el tema de la repetición, ¿sí? Yo quiero que esto se vaya repitiendo uno al lado del otro. Y para eso hay un nodo muy particular, ¿sí? La semana pasada nosotros hicimos patrones a partir de forma 2D. Ahora vamos a generar con estas formas patrones, pero para que no sea tan difícil concatenarlo, por ejemplo, utilizamos un nodo llamado Tile Generator, ¿sí? El Tile Generator es este nodo, ¿sí? Que toma básicamente una forma, la que yo quiera, y la va a repetir, ¿no? Acá por defecto, esto está definido como ladrillo, ¿sí? Yo quiero que lo que repita sea esta opción que se llama Image Input, porque es lo que yo le voy a estar diciendo que repita, ¿no? Yo no quiero que repita ninguno de estos patrones, yo quiero que repita la imagen que yo le pase, ¿sí? Así que es importante generar Tile Generator, ir a patrón y modificar y seleccionar Image Input, ¿sí?
Y acá, entre las opciones que tenemos, voy a decir que el input, ¿sí? La información que yo le voy a pasar va a ser nuestra teja, ¿no? Sería la teja del modelo, ¿ven? Y ahí ya la tenemos repetida constantemente. Voy a tirar esto al mapa de altura, esto le voy a tirar al mapa de normales, ¿sí? Vamos a tirar también esto al mapa de color para que se visualice, pero ven que empezamos a tener esta repetición. Cosas buenas y cosas malas. Se ve horrible porque tenemos poca geometría, realmente no es algo que vaya a modificar ahora. Eh, Podría cambiar de ajustar la escala después, pero también algo que por ahí podemos hacer es simplemente borrar el mapa de altura y verlo así y también va a servir, ¿no? No tengo nada de... Solamente tiene normal map ahora mismo. Y a pesar de tener solamente normal map, se siente bien, digamos, ¿no? El relieve ahí. Pero bueno, Tile Generator, ¿sí? También otra de las cosas buenas del Tile Generator es que siempre va a tratar de mantener, por así decirlo, el, la repetición, ¿no? Acá obviamente el patrón es como súper simple. Pero si yo ahora vengo al Tile Generator y empezamos a ver las diferentes opciones, ¿sí? Vamos a ir primero que nada, vamos a buscar una opción que se llama Size. Y claramente acá el tamaño de las tejas es muy pequeño. Yo voy a querer aumentar la escala y voy a subirlo. ¿Ven? Y ahí empezamos a jugar con la escala. No se preocupen por esto de que se pisan una con otros. ¿Sí? Pero un poco la idea es decir, bueno, puedo cambiar la escala, ¿no? Ahora, eh, otra cosa que podemos hacer, ¿sí? Para evitar un poquito este desfase, deberíamos bajar, ¿sí? Acá vamos a saltearnos un poquito estas opciones, ¿sí? Vamos a buscar la parte de color. Y acá dice Blending Mode, ¿sí? Yo puedo ajustar y cambiar. Yo quiero que se sumen, que es como viene por defecto. Fíjense que lo que pasa es esto, ¿no? Porque suma gris con gris, mientras más se van sumando, ¿no? Como que vamos obteniendo un resultado cada vez más blanco, más claro. No es lo que estoy buscando yo en este caso, porque no quiero que se sienta que esto se repite uno con otro. Entonces tengo que cambiar el modo de fusión y voy a probar esto que se llama Max, ¿sí? Y fíjense que acá lo que hace es decir, bueno, voy a fijarme, voy a comparar, ¿no? Los diferentes valores y voy a quedarme con el valor que tenga una escala de gris más alta, ¿no? Porque yo imagino que eso está a una altura mayor. Y si está a una altura mayor, significa que no voy a estar viendo lo que esté por debajo. ¿Me explico? Es un poco la lógica que estamos usando acá. Entonces, Blending Mode lo ponemos en máximo, ¿sí? Y ahora ya por más de que lo escale, siempre va a tratar de mantener un poco de sentido, ¿no? En ese aspecto. ¿Ven? Yo lo ajusto acá y se adapta bastante bien. Bien, ¿se entendió esto, chicos, del cambio del por qué se mezclaban y cómo evitarlo? ¿Eso se entendió? ¿Alguien tiene una duda? Si quieren lo usamos en Photoshop para explicarlo un poquito mejor, como si fuese una pizarra. Pero creo que se entiende. Ok. Lo repito. Ok. Bien. Recuerden, sí, vamos a ver Photoshop porque me resulta más sencillito explicarlo ahí. Em, Recuerden que cada valor en esta escala de grises siempre tiene como un valor numérico asignado, ¿no? De vuelta, si yo veo algo en, en negro, digamos, significa que no tiene valor, ¿sí? Claro, digamos que el valor en la escala de grises es menor, ¿no? Me encanta porque siempre que explico esto siento que podría haber un out of context bastante heavy. A ver, vamos a poner acá 1024 por 1024. Bien, voy a usar una pizarra fondo gris, así no se pierde bastante. Bien, entonces, yo voy a tener, sí, acá voy a ir dibujando, para que se entienda un poco cómo funciona este modo de fusión. Si yo tengo diferentes escalas de grises, ¿no? Yo tengo acá un valor, tengo otro valor más acá,
Vamos a ir agregando diferentes tonalidades de grises. Ok, esto lo tengo que separar en otro layer. Bien, con esto acá, sí, yo tengo de vuelta diferentes valores de la escala de gris. Al tener diferentes valores de la escala de gris, voy a usar estos mismos tres valores para mostrar cómo cambia el modo de fusión, ¿sí? Entonces, teniendo estos tres valores, vamos a hacer primero el modo de suma. Entonces, voy a seleccionar estos tres, voy a mover los valores, a ver porque esto, ahí va. Bien, tengo estas tres tonalidades a la izquierda, tengo estas tres acá a la derecha y voy a ir probando, ¿sí? Con estos grupos, cómo se ve modificado con diferentes modos de fusión. Si yo selecciono, por ejemplo, el modo de suma, que es el que viene por defecto, ¿sí? Fíjense, voy a poner todas estas layers, o mejor dicho, voy a ir encimándolas. Voy a poner, este va a tener un modo de fusión de suma. Entonces, si tiene un modo de fusión de suma, sí, vamos a pintar esto también de negro acá abajo. Ahora sí. Bien. Si yo tengo estos valores de suma, cuando yo voy encimando, ¿ven? Las diferentes escalas de grises, lo que va a pasar es esto. Va a ir, digamos, agregándose y siempre dando como valores más claros. Entonces eso es lo que hace la suma, ¿ven? Que es lo que viene por defecto. Ahora si yo vengo acá y esto voy a llamar max, porque es el modo de fusión de valores máximos, ¿sí? Cuando yo voy superponiendo, ¿sí? Uno con el otro, vamos a buscar acá, sería, no sé si es sustracción, no me acuerdo cuál de estos sería acá puntualmente. Sé que Darken no es, sería Lighten, ¿sí? Porque es el más claro. Entonces, si yo tengo todo esto en Lighten, ¿no? Siempre va a quedar el modo más claro por encima, ¿sí? Se siente un poco como... Fíjense, yo cambio incluso el orden de las layers para que cambie un toquecito. Pero si pongo el modo Lighten en los tres, fíjense que siempre va a tomar cuál es el valor más claro. Es decir, cuál es el valor que tiene una tonalidad en escala de grises, cuál es el máximo, ¿no? ¿Cuál es el máximo de estos tres valores? Y claramente es el más clarito. Entonces, no hay un solapamiento como ocurre acá, sino que vamos, por así decirlo, digamos que vamos a poner como una capa de profundidad, ¿sí? Eso es lo que está sucediendo acá. Es por eso que modifico acá el blending mode y pasamos de suma a el valor máximo que encuentre, ¿no? Y es por eso que es importante dar esta sensación de gradiente, ¿no? A medida que va cambiando, ¿sí? Eso es sumamente importante. Si yo modifico esto, ¿sí? Se va a acentuar más, ¿ven? Pero bueno, ya ahí tenemos las escalas. Creo que es una escala de 2, ¿sí? Em, Tengo lo que sería la, la opción de que combinen bien entre sí. Ahora lo que tendríamos que hacer en realidad es probar ajustar si vamos a ir a posición ahora. De hecho, si quieren, fíjense que esto va de 0 a 2, pero puedo poner, por ejemplo, 2.3 si así lo deseo, 2.25. Puedo forzar un poco ese resultado, ¿sí? Si les preocupa que quede un espaciado muy grande, ¿sí? Se puede hacer esto. Y ahora, fíjense, dice position, yo puedo modificar este valor de offset, ¿sí? Que lo que hace es como ir moviendo de forma escalonada, ¿ven? Nuestros resultados. Entonces, por ahí acá también es complicado no encontrar como los puntos medios, ¿sí? No es lo mismo, se nota mucho más, pero podemos tratar de generar incluso con este valor de offset cambios. ¿Sí? Hay que cuidar mucho más el resultado inicial o el valor inicial que usamos, pero se puede, ¿sí? Tenemos el valor de offset, probablemente lo usemos mejor cuando tengamos otro ejemplo. De hecho, vamos a buscar acá. Creo que si buscábamos el tema de los tiles, eh, vamos a buscar este laser rooftop. Sí, fíjense que
que en este caso igual lo que se concatena, por así decirlo, siempre es igual uno encima del otro, ¿no? Son otras tejas quizás las que más se van mezclando. Entonces, en este ejemplo, sí, digamos que cumple, digamos, con ese sentido, ¿no? Solamente hay que tener cuidado con estos detallitos. Sí, vos decís reducir la cantidad que se repite. Sí, bien, lo que podemos hacer ahí es, dentro del Tile Generator, lo primero que encontramos donde dice Instance Parameters es la cantidad, que es cantidad de X y cantidad de Y. Entonces, si por ejemplo acá sentimos que a lo alto son muy poquitos, o son, perdón, son demasiados, puedo decir, bueno, por ahí quiero 10 al eje X, pero quiero 5 al eje Y. ¿Ven? Entonces podemos también ir regulando un poco eso. Entonces, tienen obviamente la opción de hacerlo por separado, ¿no? O pueden poner 6 y 6 o 4 y 4. ¿Sí? Eso se puede ajustar desde acá. ¿Sí? Y la repetición cambia. Lo que está haciendo es 1, 2, 3, 4. ¿Sí? Y tenemos también en el eje X. Esa sería como la manera de ajustarlo. Acá, por ejemplo, ahora sí se nota, ¿no? Que no tiene el mapa de altura. De última lo podemos ir probando para ver qué tal queda, ¿no? Y nos da algo así. Después cuando lo agreguemos a otro mesh, se va a sentir mucho mejor. Pero no sé si era esa la pregunta igual que habías hecho, Minka. ¿Era eso lo de reducir la cantidad? Ok, buenísimo. Bien, entonces dicho esto, ¿sí? Lo que podemos hacer en realidad es empezar a darle color. O qué pasa si de la nada queremos empezar a hacer como una especie de relieve o algo por el estilo, ¿no? Yo recomiendo mucho acá también, si nosotros queremos darle más variedad, ¿sí? A lo que son las tejas, medio que acá, si buscan ejemplos o cosas por el estilo, van a ver que una técnica que repiten mucho es, ok, yo sé que esta es como la teja o el tejado más fácil o más básico, ¿no? Porque no tiene ningún tipo de cambio o ajuste. Si yo quiero darle variedad a todo esto, lo que tengo que hacer es venir al Tile Generator y decirle que en la sección de pattern, en lugar de usar un solo input, voy a usar dos, por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Acá se tapan algunas, desaparecen algunos, porque está esperando que yo le diga, bueno, esta es la teja uno, ¿cuál es la teja 2, ¿no? Y ahí quizás voy a copiar y pegar algunas cositas, ¿sí? Porque hay que repetir parte del proceso, ¿sí? Este blend se queda también. Voy a tratar de dar un poco más de espacio a este gráfico. ¿Ven? Entonces, lo que hay que modificar acá, esto digamos es algo que se repite constantemente. Vamos a moverlo un poquito más arriba para que quede un poco más cómodo. Pero esto del hate extrude, borrarle la esfera, es algo que se repite constantemente. Lo que yo tengo que modificar es esto de acá. Como decir, bueno, quiero que esto tenga como una especie de grieta. Entonces, me está faltando un blend o algo por el estilo. Acá. Sí, voy a poner blend. Ahora, ¿cómo vamos a generar esto? Bueno, sabemos que el modo de fusión puede ser subtraer o un multiply, entonces ahí no hay nada nuevo. ¿Sí? Vamos a modificar esto acá. Pero, y bueno, ya acá fíjense, si yo cambio esto, me va a cambiar algún tile en particular, o debería cambiar algún tile. Ah, perdón, no le agregué nada acá. Para hacer las grietas, ¿sí? Yo puedo probar acá, utilizar algún nodo tipo... Había uno que era el Cells, que es una textura que genera, digamos, este tipo de efecto, ¿sí? Pueden ir probándolo, existen varios patrones, este es más marcado, este es mucho más finito, ¿sí? Yo creo que voy a utilizar este de acá, el Cells 3,
¿sí? Estos son como texturas. Voy a ir ajustando los valores, ¿sí? Y acá, por ejemplo, puedo tirar un multiply o un subtract, lo que sea. Multiply sería en este caso, ¿no? Para decir, bueno, tengo una teja que se quiebra un poco, ¿no? Pero, ¿qué pasa? Eh, y quizás no se resquebraja de una manera en la cual a mí me resulte convincente, porque se aplica sobre toda la teja, y yo quizás quiero que se aplique en una sola parte. En medio que acá empieza a jugar un poco esto de mezclar un poco las texturas. Por ejemplo, algo que yo quisiera hacer acá es hacer invertir esto, darle un pequeño bevel para hacer que sienta que para que se sienta que estas grietas tengan como un poquito más de profundidad y más grosor. Entonces, cuando cambio acá el modo de fusión, ¿sí? Ven que también cambia el efecto de las grietas si yo uso un bevel previamente. Vamos a ir jugando de a poquito, ¿no? Entonces ahí, por ejemplo, tiene un sentido de destrucción que me gusta más, ¿sí? Suavizar un poco también los resultados, pero sigue sin ser lo que yo busco, ¿no? Porque mejoró un poco la grieta en sí al gusto que yo quería, pero realmente no estaría terminando de cerrar el concepto de enmascararse. Entonces lo que tengo que hacer acá es decir, bueno, ¿con qué lo enmascaramos? Y acá hay como cierta libertad. Yo voy a buscar noise, ¿sí? Voy a buscar alguna textura de noise. eh, un clouds quizás, ¿sí? Vamos a jugar con estos valores. Medio que tenemos la necesidad de buscar algo que nos resulte, ¿sí? Voy a buscar qué otras texturas hay, igual. Vamos a buscar noise así. Eh, deberíamos encontrar una diferente variedad, ¿sí? Medio que hay que ir probando. Voy a probar, por ejemplo, tomar uno de estos que se llama Grunge Map, ¿sí? Y para que no se sienta tan desentonante, porque esto fíjense que es una textura como súper detallada, yo voy a blurearlo, blur, ¿sí? Y voy a aumentar el contraste para que tenga como las áreas mucho más marcadas, ¿no? Entonces, ahora que tengo esto, yo puedo blendear o ajustar para que dé la sensación de que algunas áreas se ven y otras no. Medio que acá también de vuelta hay que ir probando los modos de fusión. Un multiply funcionaría, ¿sí? Pero fíjense acá, por ejemplo, se aplica, no se aplica en todos lados. Veo que acá hay que empezar a jugar un poquito con estos valores y ver qué también va quedando, ¿no? Fíjense que ajustando el contraste modifica un poco el desfase que tiene, ¿sí? Si aumento el contraste, el degradé va cambiando. Entonces lo que yo les recomiendo acá también es decir, bueno, cambiamos el balance para que se note más de un lado, más del otro. Cambiamos este brush pattern también para que los bordes no se noten. Eh, tenemos un poco la opción y la facilidad de ajustar estos valores. Y de última, un transform también para mezclar, ¿no? Tipo, vengo acá y digo, bueno, esto se ve mejor así, así o asá, ¿sí? Es la manera de ir probando y resquebrajando. Es un detallito muy sencillo, igual no es tampoco la gran cosa, pero para ir tanteando, ¿no? Un poco el resultado es una manera en la cual podemos ir aplicando esto de, los de las grietas o cosas por el estilo. También lo que podemos hacer es, obviamente, el blend final, también ajustar qué tanto subtrae, ¿no? Porque si subtrae mucho, por ahí no lo queremos. O incluso multiplicar este mismo blend, estas mismas grietas, al igual que hicimos con el ladrillo. Le tiramos un blend de gradientes con una gradiente lineal y también podemos ir ocultándolo un poco, ¿sí?
vamos a subtraer, ¿no? Y obviamente se va a ir notando menos. Fíjense, cambio la opacidad y cada vez se va notando menos. Lo que también obviamente recomiendo a una banda es prueben ajuste de niveles, prueben ajuste con curvas, etcétera, para, para ir puliendo, ajustando estos valores. ¿Ven? Ajustando los niveles, yo ajusto qué área se ve, qué área no, qué tanto se aplica, etcétera. Pero bueno, esto es solamente para decir, bueno, puedo ofrecerle a este Tile Generator una variedad o variante extra, ¿sí? En este caso, el tejado. Si acá no se nota mucho, ¿no? O se siente muy repetitivo porque también tenemos básicamente cuatro patrones en X y cuatro en Y, ¿no? Pero si yo, por ejemplo, tengo un resultado mucho más grande, si de todo esto, eh, yo puedo cambiar un poquito esto de la variedad, ¿no? Vamos a, vamos a decir que tengo otro patrón más, vamos a agregar un tercero, ¿sí? Con la misma lógica, ¿no? Porque es básicamente lo mismo. Todo esto se repite. O sea, podría literalmente copiar y pegar esto. Copio, pego. Copio y pego. Veo que acá se hizo un quilombo igual. Porque son un montón de cosas. Pero de hecho, fíjense, ¿no? Como que parece más intimidante el gráfico. Pero así voy a ir agregando como más patrones. Y acá, para modificar este, ¿no? Y no se sienta igual al anterior. Voy a venir a Cells. Y voy a decir, bueno, acá voy a cambiar el desorden. Entonces, si se fijan ahí, cambia el resultado también que vemos, ¿no? Em, si conecto algo a donde no quería, ¿cómo lo saco? Em, Seleccionás con control, creo que era. No, control no. Seleccionás la línea y lo desconectás. Tipo, seleccionás así, como si fuese una selección rectangular y con suprimir lo desconectás. O también creo que era con Alt. Si cliqueas Alt, creo que era. No sé si era con Alt o con Shift. Sí, con Alt y cliqueando afuera, creo que era. Había una forma de desconectarlo rápido. Pero sí, yo selecciono y borro, tipo. Había una forma más cómoda, me acuerdo. Eh, ¿Cómo borrar la línea medio, perdón? Ahí no entendí. Ah. Vos decís, por ejemplo, esto, seleccionar y borrar, ¿no sería eso? Ah, ok, ok. Em, bien. Bueno, voy a ir borrando las cosas que no me sirvan, sí, siempre vamos a limpiar un poquito esto que estaba de más. Pero bueno, ahí tengo, por ejemplo, tres tejas diferentes, ¿sí? En toda nuestra textura. Em, bien, hicimos el normal map, ¿no? Hicimos normal map, hicimos mapa de altura, tenemos el base color, eh, no debería igual ser una escala de grises, ¿sí? Así que yo acá les diría, bueno, vamos a darle un color directamente, ¿sí? Así, esto es realmente lo que tenemos ahora con los relieves aplicados, ¿no? Voy a ajustar esto un poquito. Sí, así es como se ve nuestro modelo con el normal map y el mapa de relieve aplicado, digamos. Ajustes o no, hayan que hacerlo o no hayas que hacerlo, esto es lo que tenemos ahora. Color, que es un solo color único. Mapa de altura y mapa de relieve. ¿Sí? Algo que yo vi que me pareció muy interesante, que vi que hay ciertas personas que lo hacen, que usan Substance, es
tratar de generar variedad de color, ¿sí? Em, en base a un patrón medio que parece, por así decirlo, pintado a mano, ¿no? Que es difícil de replicar realmente muchas veces. Pero si ustedes buscan un poquito, ¿sí? Van a encontrar un montón de formas diferentes. Eh, imagino que la mayoría está familiarizado quizás con las películas animadas de hoy en día, de por ejemplo El gato con botas. A ver si encuentro algo por el estilo. La de Spider-Man también. eh, o la nueva de Tortuga Ninjas. También hay una de Netflix llamada, creo que era Intergalactic, si no me equivoco. Sí, que también es... Que medio que exploran un poco esto de los colores, patrones de colores. O mezclar un poco la idea de... Nada, de los cambios de color, ¿no? Como una variedad más flashera, por así decirlo. Acá quizás no se nota tanto, pero nada, es algo, por ejemplo, en los árboles, ¿no? Que podemos notar como que tiene una variedad de color bastante interesante. Eh, después, no sé, si vamos buscando cosas, vamos a ir encontrando, ¿no? Eh, a ver si encontramos algún otro ejemplo rápido. Pero creo que se entiende un poco, ¿no? La idea del patrón repetitivo. De hecho, si ustedes... Hay un video que creo que es bastante popular eh, dentro de todo, que es esto que dice cómo generar texturas al estilo Ghibli, acá lo anuncia así, ¿sí? Pero lo que importa acá realmente es ver la... Es esto, ven que tenemos esta variedad de color, que es esto lo que nos interesa quizás. Eh, no en todo el modelo, obviamente, pero para entender un poquito cómo generar quizás este tipo de cosas, em, lo que se me ocurre o lo que se suele hacer en realidad, o lo que la gente está acostumbrada a hacer, o lo más habitual, es tomar, por ejemplo, eh, un- una forma, ¿no? Voy a hacer un tile generator, que va a tener cuadraditos nomás, y voy a darle una posición, si voy a ir a la parte de posición, y voy a poner offset random, voy a poner posición random en X, posición random en Y, voy a cambiar la escala, ¿sí? Y lo importante también es buscar la textura. ¿Ven? Acá yo voy a poner gradiación, gradation, sería como una gradiente en realidad, ¿sí? Que me permite modificar esto. O directamente le paso el patrón, voy a poner que le paso un patrón y le voy a pasar una gradiente lineal, ¿no? Esto lo van a ir viendo como ustedes consideren, pero ¿cuál es la idea de todo esto, no? La idea es generar un poquito esta sensación de variedad. Eh, voy a ir a la parte de color, que es importante, y voy a poner acá donde dice el blending mode. También podemos ajustarlo, ¿no? Y podemos también, algo que está muy bueno también para probar acá es, esta opción se llama Luminance. Todo lo que sea Luminance en este nodo se refiere un poco a la claridad con la cual nosotros vemos la textura. ¿Sí? Yo en este caso lo que voy a tratar de hacer es ajustar el Luminance para que dé un valor más random, como que algunos se sientan más apagados que otros, etcétera, ¿no? Pero lo importante acá de base es decir, bueno, tengo una posición media random, tengo una escala más alta, se van superponiendo, ¿sí? Y para terminar de darle como el toque final, existe un nodo llamado Slope Blur, ¿sí? O también podemos buscar otras opciones como Warp, ¿sí? Que lo que hacen es recibir un input, en este caso la gradiente, ¿sí? Vamos a ir con el Warp primero, creo que es el que mejor va a funcionar. Y acá dice Gradient Input, yo voy a estar pasándole como algún noise o algo por el estilo, ¿sí? Puedo buscar cells, spots, vamos a ir jugando un poco con esto. Blurreamos también. Sí, fíjense que lo que hace es esto, ¿no? Es como deforma un poco nuestra textura. La idea es ir dándole variedad a este tipo de cosas,
como para generar un resultado dentro de todo interesante, ¿sí? Tenemos también esto del slope blur, ¿sí? Que lo que hace es deformar también un poquito nuestra textura. Vamos a probarlo con otro noise. Vamos a probar con... Vamos a buscar black and white spots. Puedo buscar spots acá. Me da esa textura de puntitos. ¿Sí? Y si acá bajo la intensidad, ¿sí? Ven que lo que hace esto es como darle una especie de... En base a la textura, ¿no? que yo le pase, me va a ajustar este resultado. Entonces eso le da como un efecto medio aleatorio. Tengo que retirar. Ok, dale, Fede. Entonces, medio que jugar con el slow blur y jugar con el warp, ¿sí? Nos van a empezar a dar como esta sensación de textura un poquito más variada, ¿no? Pueden también probar multiplicar diferentes valores, ¿sí? Eh, ¿Sí? Ah, me mataste. Ok. Vitral, puede ser un vitral. Sí, los vitrales son como mucho más marcados, ¿no? Eh, que también hay como una posible técnica que podríamos utilizar para vitrales también. Se me ocurre que podemos hacer un par de cositas. Eh, de hecho, bueno, a ver, vamos a salirnos un segundito de todo esto, ¿no? Yo pongo acá cells, ¿sí? Vamos a cambiar el cells, voy a usar el cells 3, por ejemplo, ¿no? Tengo esto, voy a copiar y pegar, ¿sí? Yo puedo utilizar un nodo llamado detección de bordes. Creo que esto lo habíamos visto la semana pasada, no estoy seguro. El Edge Detect, que lo que hace es generar, ¿no?, estos contornos. Y si mezclamos esto con el Cells más básico, estoy haciendo una resolución media bajita, así que paciencia. Y usamos Multiply. ¿Sí? Fíjense que cambiando el desorden empezamos a mezclar estas texturas. ¿Sí? Y, y esto quizás nos puede servir como una base, ¿no? Porque un nodo que lo vamos a repasar más seguido, lo vamos a ver después, es el Flood Fill. El Flood Fill lo que hace es detectar como partecitas, ¿ven? Y eso le puedo asignar, poner Flood Fill to Random Color. Entonces me termina dando todo esto, ¿ven? Y ya tenemos como un poco de esa idea de vitrales, ¿sí? O Flood Fill to Color. Al que le interese quizás experimentar un poquito con esto, eh, ya sabe, pasamos un color y puede ir jugando, ¿sí? Voy a ir poner un poco de aleatoriedad en todo esto. ¿Sí? Tiene esto, por ejemplo, para tratar de jugar un poco con el concepto de vitrales. Esto tranquilamente funcionaría. De hecho, por ahí no necesito ni el primero de todos. Aumento el hardness y aumento el scale. O reduzco, perdón. Bien, y me sigue detectando, sigue funcionando. Esto puede usarse para vitrales, tranquilamente. O al menos a mí me pareció un poco la idea, ¿no? Pero bueno, volviendo un poquito a lo que estábamos haciendo con esto, ¿no? La idea más o menos es igual generar algo relativamente sencillo, ¿no? Vamos a aplicar acá una gradiente, o perdón, gradiente no, un niveles o curvas, ¿sí? El nodo curve es muy útil para ajustar, por ejemplo, el cómo se ve la escala de grises. Fíjense que yo tengo la escala de gris, pero si genero estos nodos, yo puedo curvar y ajustar, ¿sí?, la transición que hay entre uno y otro, ¿sí? Es algo, la verdad, súper útil. Yo voy a tratar de seleccionar estos puntitos. Sí, esto medio que depende un poco de que estén acostumbrados también a editores de curvas, ¿sí? Pero
ya cambiando esto, por ejemplo, cambia un poco la gradiente, me va a cambiar el tail generator, me va a cambiar el slow blur, etcétera, ¿no? Eh, es importante, digamos, en ese aspecto probarlo un poquito. Eh, Vamos a cambiar la escala también un poco más. Sí, creo que ahí me convence un poco más ahora. Sí, no importa, igual que sea perfecto. De hecho, el warp acá no se aplica muy bien. Vamos a bajarle un poco el blur a este. Y el warp, sí. Yo puedo cambiar el warp y que sea un warp directional warp. Esta es una diferencia entre uno y otro. El warp normal como que desplaza, sí, que es justamente lo que ofrece. Pero el directional warp lo que hace es de moverlo en una dirección particular. Entonces eso también puede servir para ajustar un poquito. Medio que sigue siendo un poco a decisión de cada uno. Y esto lo pueden seguir probando, ¿no? Y ajustando para, para tantear. Vamos a ir probando un poco con diferentes patrones. La idea es generar una variación de color, no tiene tampoco que ser la gran cosa. Esto es más que nada para que no... para perder un poquito el color plano que tenemos nosotros. ¿Sí? Vamos a seleccionar todo esto. ¿Sí? Voy a ir a la parte de color. Todo este cambio de cosas que de vuelta siempre podemos venir a ajustar si consideramos que tenemos poco, si consideramos que tenemos mucho. Por ahí la forma cuadrada también la podemos modificar y utilizar otra cosa. ¿Sí? La idea es utilizar ahora con toda esta escala de grises. Vamos a utilizar el nodo Gradient Map. El Gradient Map lo que hace, yo imagino que la mayoría acá sabe usar Photoshop, sabe lo que es el Gradient Map, que lo que hace es tomar un valor de escala de grises, ¿sí? Voy a ir acá a mi Gradient Editor, y decir, bueno, ahora el valor mínimo, que antes era negro, ¿no? Va a ser, no sé, va a ser este valor medio verde y el más alto va a ser un rojo. Entonces lo que hace es tomar esta gama de colores y ajustarlo. Entonces lo que podemos hacer acá es seleccionar, ¿sí? Una forma que a mí me parece más interesante es eh, tocar este botoncito que se llama Pick Gradient y selecciono, por ejemplo, acá todas las tonalidades y fíjense que me generó como una textura súper, bueno, súper flashera, ¿no? De cosas. Vamos a hacerlo más sencillito, una así, ¿ven? Menos tonalidades, vamos a ir tanteándolo un poco. Sí, pero un poco la idea es jugar con el resultado que tenemos ya en la escena, ¿no? Y por medio de un blend, mezclar. Vamos a ir probando un modo de fusión, puede ser soft light, puede ser overlay, ¿sí? No, la idea tampoco era hacer un cambio radical. Vamos a ir probando. Bueno, esto es el valor mínimo, valor máximo. Un screen también funciona bastante bien. Sí, el divide. Bueno, el divide, por ejemplo, se nota mucho más los cambios de color, ¿no? Quizás lo que me gustaría más de esto es... Bueno, podríamos cambiar la tonalidad, ¿no? Eso es algo obvio, ¿no? Pero vamos a entrar un segundo al Gradient Editor y modificar un poquito esto, ¿no? Que siento que no termina de generar como la variación suficiente de lo que yo estoy buscando.
Como mucho quiero contrastarlo un poquito más. Me da un resultado similar a esto, pero bueno, voy a ir probando ahí los diferentes modos de fusión. Voy a dejarlo en Divide, porque creo que deja una variedad muy interesante, pero definitivamente le estoy pifiando al color principal que quería, ¿no? Si nosotros queremos ajustar esto, ¿sí? Yo sé que lo que está mal de acá es lo que es el hue, ¿no? Lo que es la tonalidad. Entonces, si usamos el nodo HSL, que es hue, que es la tonalidad, S de saturación y la L de la iluminación, que es el lightness, ¿sí? Yo puedo pasarle cualquier valor de color y ajustarlo desde acá. ¿Ven? Entonces ahí quizás es un poco más a gusto de lo que yo quiero, ¿sí? Y podemos ajustarlo desde acá. Siempre obviamente podemos blurear, ¿sí? Blur, para ajustar un poquito los colores, si es la idea, ¿sí? Se va notando, ¿no? Un poco más. Por ahí entre tanto relieve no se nota, pero de a poco vamos agregando esta variedad de color, ¿sí? Lo podemos hacer si cambiamos el modo en el cual lo aplico, ¿sí? De hecho, por ahí otra alternativa es, en lugar de usar Gradient Map, eh, uso esto para... Fíjense, voy a hacer un Gradient Map de vuelta, pero solamente en escala de grises. Y lo podés utilizar como Divide o Soft Light o algún modo de fusión que sabemos que se lleva mejor, ¿ves? Entonces si uso por ejemplo Overlay y ajusto la opacidad, tenemos el color base, tenemos la variedad de color y no hace falta este de HSL si así lo decimos, ¿ves? Entonces podés mantenerlo si quizás uso una escala de gradientes. Yo acá decidí mezclar colores, ¿sí? Por eso por ahí me quedó diferente. En todo caso, pensá que si vos lo tenés en Painter, ¿sí? Más allá de si uses uno o el otro, eh, vos por ahí querés cambiar la tonalidad, ¿no? De por ejemplo, esto. En Painter, ¿no? Porque tirás el Smart Material y sí, obviamente sabemos que en Painter podemos agregar una capa de fill que cambie el color, solamente pisa color, etcétera, ¿no? Que es obvio que se puede. Pero si nosotros nos encontramos también con estas situaciones en las cuales podemos, o que si queremos, ¿no? Cambiar la tonalidad, yo puedo seleccionar, ven acá que hice Hue, y arriba a la derecha tengo estas tres líneas de opciones que me dicen, podés convertir esto, expose, ¿sí? Exponer como nuevo input. Y lo bueno de esto es que yo al generar, clicar ese botón, yo le voy a decir, voy a poner base color hue, ¿sí? Le voy a poner nombre. Y lo bueno de exponer estos valores es que yo esto lo puedo ajustar después en Painter, ¿sí? Al exponer este valor. Eso es lo bueno. Entonces, lo bueno quizás de usar el HSL y exponer algunos valores es que yo puedo mover un slider en Painter y se va a ajustar, ¿sí? Quizás eso es como para agregar un poquito. Em, bueno, de hecho, vamos a guardar esto. Vamos a llamarlo en no sé, tiles, rooftop. Y voy a abrir Painter, Substance Painter un segundo. Ah, otra cosita que me faltó agregar, vieron que teníamos los mapas acá abajo. Si recuerden que del mapa de altura podemos sacar el mapa de ambient occlusion. Si yo selecciono el resultado de la altura
pongo ambient occlusion y ahí ya me lo genera, ¿ven? En base a nuestros relieves. Entonces esto también es algo que no agregué, que genera sombreado, genera profundidad, sí, que está bueno, pero que no había agregado. Y ahí lo tenemos. Esto no lo exporté, por ejemplo. Vamos a abrir un sample. Bien, y voy a arrastrar, eh, edito, exportar esto. Sí, para llevarlo a Painter, sí, para yo poder llevar todo esto a Painter, tengo que seleccionar este botoncito que dice, bueno, más allá de guardar el proyecto, ¿no? Fíjense que tenemos acá un botón que es exportar o publicar, creo que se llama Publish, ¿sí? Control P. Y esto me genera el material, ¿sí? Yo voy a poner Publish. Y ahora donde generé este material, si yo lo tengo en una carpetita por ahí, lo tengo por acá guardado. ¿Sí? Fíjense, tengo acá el SBSAR, no es como el material. Si yo lo tiro a Painter, fíjense, lo importo como material, lo importo solamente a mi sesión porque después lo voy a modificar. ¿Sí? Fíjense que acá, ahora que yo había expuesto esto del hue, fíjense que modifico este valor, ahora aparece este valor para modificar y puedo cambiar la tonalidad que yo quiera del material, ¿sí? Que eso es como la opción que tenemos. Y no hace falta crear una layer nueva que me cambie el color, etcétera, ¿sí? Eso es más o menos algo a considerar. Este es el base color, ¿ven? Y puedo cambiar el hue desde acá. Que ya con esto pueden hacerlo para lo que ustedes quieran, ¿eh? Pueden exponer si quieren, no sé, cosas como el desorden de los cells o la opacidad de un blend mode, ¿sí? Este opacity puedo venir acá y exponerlo y funciona, ¿sí? Y de hecho, si yo quiero cambiar, por ejemplo, que cómo se aplica esta gradiente en los tres casos, voy a generar acá una opción, exponer como un nuevo input. Voy a llamarlo, no sé, tile. Vamos a ponerle blend. ¿Sí? Le doy el OK. Y ahora puedo venir a este abajo y decir, bueno, eh, quiero que utilices otro valor, ¿sí? Quiero que utilices este input. Ah, perdón, esto lo modifiqué. Bueno, acá en opacity voy a decir, bueno, quiero que utilices un nuevo valor. Vamos a poner blend opacity. Vamos, OK. ¿Ven? Ahí uso un gráfico un valor expuesto. Y puedo decir, bueno, acá quiero que utilices el blend opacity, cosa de que no tengan que andar creando una variable o un valor para cada uno, sino que creo uno y lo reutilizo en diferentes partes de nuestro gráfico o nuestro material acá en Painter, ¿sí? Que eso es algo también que es súper útil. Así ustedes controlan qué es lo que el artista, diseñador, etcétera, utiliza en general, ¿sí? Hay valores que por ahí no quieren que toquen. Veamos. Bueno, también una cositas que van quedando sueltas o cuestiones que van quedando sueltas. ¿Sí? Algo súper útil también que no hemos modificado, no hemos mencionado y que viene muy bien para dar retoques, ¿sí? Es que yo puedo, por ejemplo, buscar acá eh, cosas como, bueno, el Edge Detect, ¿no? O el Edgeware o un montón de opciones que funcionan, por ejemplo, con mapa de curvatura. ¿Sí? Si yo pongo Edge Detect, también me está pidiendo un input. Entonces, fíjense, si yo paso a este Edge Detect, le paso el mapa de altura, ¿sí? Vamos a ajustar algunas cositas como el valor o cosas por el estilo. Ven que me va a detectar, por ejemplo, valores como, en este caso, el,
los bordes, los detallitos que voy marcando, ¿sí? Medio que tenemos ahora la opción y la posibilidad de jugar un poco con lo que yo le pase. Si yo pongo, por ejemplo, curvatura, ¿sí? Curvature, yo tengo esta textura que dice, bueno, pasame el normal map y con el normal map yo voy a generar un mapa de curvatura, ¿no? Si yo le paso el normal, fíjense que me toma estos valores, ¿sí? Yo puedo ahora con estos pequeños valores, ¿sí? Puedo aplicar, no sé, un blur, puedo aplicar un slope, lo que sea, ¿sí? Para darle un poco de variedad nomás, no por otro motivo. ¿Sí? Voy a... Y ahora lo que voy a hacer va a ser decir, bueno, al base color, al valor de color resultante, puedo blendearle otro nodo nuevo, otra gama de colores. Y decir, bueno, quiero agregar como un brillito, un soft light en esas áreas. Puedo venir y buscar acá, no sé, soft light, overlay, ¿ven? Y me genera detallitos de colores, ¿no? En las áreas en las diferentes áreas, digamos. Ahora, para eliminar, por ejemplo, también los colores más oscuros, etcétera, voy a dejar acá el valor máximo posible, ¿sí? En el mapa de curvatura, para eliminar los colores negros, ¿sí? Lo que podemos hacer es blendear, ¿sí? Un color con otro. Vamos a poner color, grayscale. Y voy a decir, bueno, quiero que quede el máximo. Entonces, al pasar esto, ¿sí? Con los modos de fusiones que ya vimos, yo al mezclar estos valores, ¿sí? Fíjense que estoy eliminando las tonalidades de grises, ¿ven? Entonces solamente me quedo con las partes blancas y no me genera por ahí algún contorno o algo que yo no quiera. Ahora solamente queda organizar un poquito más esto. Si quiero blurrearlo más, quiero blurrearlo menos. Quiero que el blur se aplique antes, que se aplique después. Sí, eso lo queda también a método de ajustes, ¿no? Pero ahí de a poquito vamos teniendo nuestro material, nuestro base color, nuestro normal, nuestro ambient occlusion. Eh, el roughness y el metallic no lo modifiqué, pero podríamos tranquilamente reutilizar un poco este concepto de variedad de color, ¿sí? Metallic sé que va en cero, ¿no? Porque no es metálico y punto. Pero, por ejemplo, el roughness, que es algo muy variado, ¿sí? Yo podría ajustar desde acá, ¿sí? Estos valores. Levels. Y acá ya queda ajustar. ¿Sí? Y le vamos dando como variedad a nuestro material así. Importante siempre cambiar algunos valores para que no se sienta todo idéntico. ¿Sí? Pero ya tenemos roughness, tenemos metallic. Bueno, el metallic de vuelta, el metallic va a ser cero, va a ser nulo, porque son tejas. ¿Sí? Y así se pueden seguir agregando como capas de complejidad, ¿sí? Ahora, supongamos de que terminamos esto, ¿no? Voy a poner publish de vuelta. Republish, perdón. Em, bueno, ¿cómo se vería aplicado o cosas por el estilo? Em, nada, tengan cuidado acá obviamente. Acá quizás no es el mejor ejemplo porque son tiles muy curvos y todo eso. Vamos a abrir Marsh un segundo.
Y voy a ir de paso viendo si puedo ajustar alguna que otra cosita, como la escala me parece que le voy a ajustar un poquitito más para eliminar esas áreas oscuras. Y vamos a también modificar esto de curvas. Voy a hacer unos pequeños ajustes para ajustar el feel general, ¿no? Algo más así. Como reducir un poco la manera en la cual se curva, ¿ven? Voy a darle un poquito más de grosor. Solamente para reducir un poco las áreas vacías. Bien, nada, para ver más o menos cómo se vería o cómo quizás entra en juego. La mayoría acá son todos de vuelta de videojuegos. Entonces quizás están más... saben que tenemos que trabajar siempre con una cantidad de polígonos bastante baja. Entonces, ¿cómo se vería este tipo de cosas aplicadas en un modelo? Eh, bueno, acá vamos a... Estoy pensando cómo podría curvarlo de una forma rápida. Aplicar un bevel edge. Vamos a aplanarlo bastante más. Bien, algo así. Bien, si por ejemplo, depende mucho del flujo de trabajo, ¿no? Podemos utilizarlo de vuelta como un material de Painter y eso está perfecto, ¿sí? Ahora, si tienen, por ejemplo, la ocasión en la cual tienen como algo super low poly, muchas veces también se pueden utilizar este tipo de cosas como, como algo a repetir, ¿no? Entonces, haciendo el V de esto, create, camera based, me está tirando un error de geometría por algún motivo. Ah, debe ser por esto. Si hacer un false, aplicarlo acá, no me importa que los UVs overlapen, ¿sí? Vamos a hacer acá layout, ¿sí? Puedo seleccionar esto y aplicar normal ahí si así lo quiero, ¿sí? Es un UV completamente plano. Eh, sí, fíjense cómo se vería en una superficie curva, es eso más o menos la idea, ¿no? Vamos a ir acá a mi escritorio, 1024, descartar y bueno, voy a volver a importar esto como uno de mis materiales, ¿no? Sí, fíjense que en cuestión de profundidad sigue funcionando. Si no hay algo de lo cual me tenga que preocupar, más allá de que lo sube sobre la pen. Si yo tengo esta opción de ajustar el tiling desde el mismo Painter, ¿sí? Voy a poner acá 0,5. 1 de hecho. Yo tengo esta opción de ajustar acá el tiling y no va a haber ningún tipo de inconveniente. Obviamente acá depende un montón el tipo de juego que estén haciendo. Pero también algo que yo recomiendo mucho es, al hacer este tipo de cosas, ¿sí? al trabajar de esta manera, yo recomiendo un montón que tengan en consideración justamente que carece de profundidad porque no utilizamos mapa de altura. Entonces en estas ocasiones
el relieve normal funciona muy bien, ¿ven? Funciona a la perfección, pero se nota en la banda que no tiene volumen y profundidad. Entonces ahí yo siempre recomiendo que empiecen a aplicar este concepto de decir, bueno, voy a tomar los extremos de este caso, ¿no? Vamos a tratar de camuflar un poco los cortes. Entonces yo les recomiendo que hagan, por ejemplo, extrudes en este caso y que simulen lo que sería como el relieve de madera, por así decirlo, que debería estar en el techo. O sí, más o menos que debería estar en el techo. Entonces vamos a hacer un extrude acá. Vamos a agrandar mi selección un segundo. ¿Sí? Y esto va a tener un material nuevo, un material diferente. ¿Sí? Un material de madera o algo por el estilo, pero medio que esa es la idea. De hecho, esto también voy a borrar acá. Y estos polígonos van a tener también este material de madera. Entonces todo lo que sea, digamos, la parte de madera va a estar trabajándose por separado. Voy a hacer una cosita rápida acá para ajustarlo a su vez. El Amber 2 va a ser un color, esto solamente para visualizarlo, ¿no? Bien, voy a seleccionar la parte de madera. Vamos a hacer U automático. Total, no tengo una material o textura para proyectar ahora mismo. Y ahora la parte de esta parte de acá. Veamos, camera based, unfold, orientar, layout, exportar selección, rooftop y acá, bueno, reimportar mesh. Bueno, entonces la idea es como ir mezclando o ir cerrando la idea del concepto de las partes y decir, bueno, sé que aquí esto es un material de madera, ¿no? Entonces yo tengo segmentado en materiales, depende obviamente del workflow, del flujo de trabajo, por ahí pueden utilizar más o menos materiales. Sí, yo siempre trato de quizás en escenarios simples, pero tener uno de madera, o sea, tener como genéricos, uno de madera, piedra y otro objeto más, otro material, otro para los tejados. Es muy dependiente de cómo lo trabajan, sí. Pero un poco la idea es esta. No, no este material, obviamente, pero creo que se explica un poco. De esconder, sí, los cambios de material y que no se note tanto la falta de profundidad. Esa es como la noción. Em, bueno, medio que ya demasiado painter y demasiado malla. Para ir cerrando un poquito el tema Substance de hoy, esto se puede aplicar de vuelta para cualquier tipo de concepto de cosas repetibles, ¿sí? Yo en el caso para mostrar un poquito cómo he hecho esto de las monedas, ¿sí? Fíjense que hice la forma de la moneda, ¿sí? Hice un blend para generar esta formita extra en el modelo. Utilicé el extrude, ¿ven? Utilicé el extrude de cámara para darle un poquito de ajustes, ¿no? Para sacar, digamos, la moneda en sí, pero siempre viéndola como desde arriba.
cambiar la escala o no, eso también afecta bastante a cómo se ve el resultado final. La intensidad del normal map, etcétera, también es algo que ajusta. Y acá fíjense, yo en este caso he usado Tile Generators, ¿sí? Como para decir, bueno, tengo una base abajo, como una pila muy básica, y arriba agrego otro Tile Generator, ¿sí? En el cual lo tengo como un poco más desorganizado, tiene una rotación más aleatoria, ¿sí? Incluso dentro de las opciones de color uso este Random Mask para que algunos se oculten, ¿no? Veo que poner posiciones random también ayuda un poco, ¿sí? Para mezclar un poco este concepto. Curvas, blendear, ¿sí? El proceso es el mismo, de hecho es mucho más corto que el que usamos para esto, ¿no? Para el tejado. No sé, saturación. Y ver también hasta qué punto pueden exponer parámetros. El metallic quizás no tan alto, pero que se note un roughness, qué tan pulido está la moneda, ¿no? Esto de vuelta se va regulando el resultado final. ¿Sí? Es hacer formas y darle volumen. Después, cómo se organizan entre ellas, medio que queda a noción de cada uno. ¿Sí? En todo caso, nada, siéntanse también libres de ir probando, ¿no? Un poco las posibilidades diferentes. Yo creo que lo que podría hacer en este Tile Generator es venir a lo que es la posición en I, y ajustar quizás alguno. ¿Ven? Puedo modificar un poquito, levemente, ¿sí? Ciertos valores para ir mezclando y darle un poco más de variedad. La rotación también es algo que no ajusté casi nada, ¿ven? Pero, y acá obviamente no tiene sentido, pero si lo hiciéramos en otro tipo de contexto, quizás con otro tipo de tiles, algunos más cuadraditos, algo por el estilo, también serviría. Eh, bueno, el luminance es la altura, así que esto no lo ajustaría mucho, pero se puede también, ¿sí? Y el random mask, bueno, esto lo que hace es ocultar, así que este yo no lo utilizaría en este caso particular, ¿sí? Pueden hacer igual otras capas. Pueden decir, bueno, tengo tejas y debajo de las tejas, o en esta parte oscura, puede haber tranquilamente puede haber lo que sería nieve o tierra o lo que sea, ¿sí? Los invito en todo caso también a que usen, por ejemplo, generators, ¿sí? Pueden buscar dirt, por ejemplo. Van a ver que les genera un nodo. Y dice, bueno, acá necesitamos el ambient occlusion, necesitamos la curvatura, necesitamos posición, ¿ven? Entonces, empezar a pasar estos valores, ¿sí? Ambient occlusion, ¿sí? Curvature. Empezar a pasar estos valores también va a empezar a darnos resultados diferentes, ¿no? Cuánto tierra hay digamos, el nivel que maneja, el grunge, que es la textura que tanto se aplica, qué tanto enmascaramos bordes o no, ¿sí? La escala en sí del objeto, ¿sí? Y todo esto que yo tengo acá, que es Dirt, que es una máscara, la terminamos agregando a nuestro base color, ¿sí? Esto va al base color y lo agregaría yo en este caso como un color más marroncito, ¿sí? Uniform color. Y acá, no sé, vamos a buscar una tonalidad más oscura, más gris, ¿sí? Y este es el resultado que nos queda, ¿ven? Empieza a notarse un poco más incluso en la superficie.
Bien, acá aumenté la resolución y quedó, se perdió un poquito los desgastes, algo claramente a tener en cuenta. Bien, pero bueno, vamos a dejar la clase acá, ¿sí? Em, Traten de buscar, por ejemplo, para practicar esto, ¿no? Algún patrón o algo repetible, puede ser las monedas del tesoro, puede ser cualquier cosa, pueden, de hecho, hay materiales, ¿sí? Eh, de lo que sería patrones como caramelos o cosas por el estilo, ¿sí? Fíjense esto, por ejemplo, esto de acá, ¿no? Que son formitas de corazones con texto. Tenemos acá otras que son píldoras, ¿sí? Eh, Probar también con buscar quizás con esto de tiles, eh, patrones de, no sé, colmena, ¿no? Como que pueden ya empezar a jugar un poquito con todo lo que es patrones y ver qué resultados salen, ¿sí? Pero bueno, nada, hasta acá dejo la grabación del día de hoy. Vamos a cortar ahí.